La conquista. Ha sido un domingo movido este. Hoy nos toca hablar del comienzo de la conquista de Canaán. Josué capítulo 6. El nombre Jericó significa luna, y lo que implica que el lugar era un centro de adoración astral. Con permiso, voy a devolver esto a mi esposa porque pasa frío, empieza a toser. Y era un chiste lo del chal, pero... Entonces quiero que lo que nosotros veamos hoy, lo veamos no solo desde la perspectiva de una conquista militar terrena, como ha habido cientos y miles en la historia y seguirá habiendo mientras el hombre viva, sino que es una conquista espiritual. Es Dios luchando contra sus enemigos, los dioses falsos, los demonios de Canaán. Así como derrotó a todos los dioses en Egipto, también va a derrotar a todos los dioses de Canaán. Y contra el primero que va es contra el dios Luna. Dios toma la iniciativa y asegura a Josué y a los israelitas que él ha entregado en sus manos la ciudad. Ahora son ellos los que tienen que avanzar en plena certidumbre de fe. Eso es interesante. Es lo mismo que vimos cuando Freddy hizo la introducción al libro. Dios entrega, pero vos tenés que tomar. ¿No? Dios facilita, pero vos tenés que creer. Siempre hay algo que tenemos que hacer, porque Él lo ha hecho todo. Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad entonces caerá, y subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. La verdad que estas son las instrucciones militares más extrañas que uno puede haber esperado que recibieran, porque no se parece en nada a una estratagema de la época. Probablemente uno pensaría que cortarían los chorros de agua, aunque Jericó tenía aguas de afluentes termales, ¿no? Por lo tanto, exacto, semi-insurgente, y por lo tanto era difícil. Pensaba que vendrían con aquellas grandes máquinas y golpearían los muros exteriores y que pondrían escalinatas, y como vemos en las películas, El Señor de los Anillos y esas películas épicas, luchando para ingresar a la muralla primera y luego a la otra. Pero Dios dice que salgan a dar una vuelta. Y que salgan a dar una vuelta al ejército primero, 7 sacerdotes con los cuernos de carnero tipo trompeta, después el arca en el medio y el ejército de retaguardia atrás, una vuelta, calladito en la boca y ¡buuu! ¡Qué espectáculo para los soldados de Jericó! En las murallas, ya me imagino, con las ballestas, las lanzas, las espadas, los arcos, con todo lo que tenían a mano, seguramente con alguna cosa arrojadiza, con el aceite hirviente preparado, pero los tipos dan una vuelta, lejos obviamente del tiro de una flecha, ¿no? Lejos, dan una vuelta y se van para la casa. Y vemos estas instrucciones y vemos que, o podemos entender que, así como en el fin del capítulo 5 se presentó aquel varón con la espada desenvainada diciendo que era el príncipe, muy probablemente en este momento es cuando él le habla a Josué, le dice: así es como lo vas a hacer. Vino el príncipe a decirlo. Jericó es la primicia de la conquista, el inicio del juicio de Dios sobre los pueblos cananeos. Y debe dedicarse completamente al Señor. Podríamos tal vez considerar estos primeros 5 versículos como una extraña diálogo entre Josué y el príncipe del pueblo de Dios. Una acción extraña. Y Josué recibió esta instrucción en persona de Dios. Jericó era considerada la ciudad, es considerada la ciudad más antigua de la tierra,
tiene como mínimo 10.000 años de poblada. Es una ciudad que está a 229 metros debajo del nivel del mar, con gran suministro de agua de manantial. Es un oasis y muchas veces fue llamada la ciudad de las palmeras. La destrucción de Jericó significó el comienzo de la derrota de los dioses cananeos y el comienzo del avance del pueblo de Dios a conquistar su reposo. Ese reposo que en realidad es una imagen del reposo verdadero que Cristo nos dio, que es la salvación eterna en un mundo que no conocerá conflicto. Las muy particulares instrucciones indican que hay un aspecto ritual, y ese aspecto ritual nos indica que en realidad la ciudad va a caer por obra divina. Y también evoca la semana de la creación. En la última vuelta, el último día, 7 vueltas, 7 es el número de la perfección en el libro, en el Antiguo Testamento, y bueno, y en el Nuevo también. Y es de notar también que el símbolo de la presencia del Señor, el arca, estaba en el centro entre sacerdotes, músicos y militares, significando que el núcleo del poder hebraico estaba en esa caja, en esa presencia, en lo que esa presencia significaba. No era el arca, porque el arca se ha perdido y nada ha pasado con nuestro Dios, sigue siendo glorioso, pero era lo que el arca significaba. Increíblemente, se ha encontrado en Tel As Sultán, como se llama modernamente Jericó, que solo se llama Jericó por el turismo, en Cisjordania actual, se ha encontrado evidencia arqueológica de que hubo un derrumbe por el 1400 a.C., donde las murallas se cayeron generando terraplenes, tipos escaleras, para poder avanzar directamente hacia ellas, increíblemente. Lo cual habría facilitado, si es ese el derrumbe que encontraron, es el que aquí narra, la venida de los israelitas. Pero entonces ahí comienza propiamente la conquista. Josué recibe la instrucción del príncipe, se da vuelta y va y habla con el pueblo, versículo 6 al 21. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo: llevad el arca del pacto, y de 7 sacerdotes lleven bocina de cuero, de carnero, delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Recuerden que este imponente ejército no es un ejército, son esclavos que no están acostumbrados al combate, ¿no? Y los que están encerrados adentro, atrás de una tremenda muralla, son soldados. Estos son esclavos liberados. Es más, estos son los descendientes de los esclavos liberados. Han crecido caminando en el arroyo. En el desierto, perdón. En el desierto. Pero bueno, así es la cosa. Versículo 7, y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca. Así que Josué hubo hablado al pueblo, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuero de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga: gritad, y entonces gritaréis. Siempre me llamaba la atención, hasta que un día me di cuenta de un detalle, leyendo un libro de historia que no tenía que ver con la Biblia, que cuando se asediaban las ciudades, los insultos entre los de la gente de la muralla y los que venían eran una cosa común. Entonces lo que hacía los de la ciudad, los provocaban a los que vinieran para tirarles aceite, piedra, flechazo y demás. Y a su vez, los que estaban por atacar la ciudad los insultaban para provocar algún movimiento, algún levante. Pero esta gente, aunque probablemente los de Jericó provocaran, no hablaba nada. Y ese silencio debe haber sido espantosamente atemorizador para los que estaban en la ciudad, porque estos no respondían palabra, estaban en absoluto silencio. Y lo único que se escuchaba a lo lejos era el... Bueno, y vos estás esperando ahí con la espada en la mano, ya te entra a temblar la mano, y te entra a transpirar, y decís: bueno, está, pero que vengan. Pero ellos... y luego, silencio.
Y al otro día temprano, qué imagen, sin palabra. Debe haber sido una cosa impresionante. Debe haber sido realmente impresionante. Vamos a pasar al versículo 15, porque sabemos que hicieron 6 días esto. Al 7º día, se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera, pero esta vez 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora sí prorrumpe un tremendo vocerío de guerra. Y la ciudad será anatema a Jehová con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en la casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. No seáis que seáis anatema o maldición el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, niños, viejos, bueyes, ovejas y asnos. Una destrucción total, absoluta. Puede herir la sensibilidad moderna, la destrucción total, pero en realidad solo si somos un poco hipócritas, porque nosotros miramos por televisión todo el tiempo esto. Ahora no son espadas, ahora son bombas, misiles, o UPV y todos esos que mandan, drones. Pero en realidad esto sigue sucediendo. Siguen muriendo niños inocentes, mujeres inocentes. El asunto es que aquí no son inocentes los que mueren, son los culpables ante el juicio de Dios, porque lo que Dios está haciendo acá es ejecutar un juicio. Porque dice en Deuteronomio y dice en Levítico que Él no haría conquistar la tierra de Canaán hasta que los cananitas no llegaran al colmo de la maldad. Así que Dios los esperó con paciencia. Los esperó con paciencia. Esto no es una limpieza étnica, como ha habido en otras épocas, ni es un genocidio, esto es un juicio divino. Y sabemos que no es un juicio, no es algo étnico, ni es un genocidio, porque una familia entera, por la fe de una mujer, halló misericordia. Rahab fue salvada, hubo gracia en medio de la desgracia. Y después sabremos, el domingo que viene, que un judío trajo desgracia sobre su propio pueblo. Así que no había una doble vara, porque así como Rahab aceptó la gracia de Dios y por fe aceptó al Dios vivo, todos los otros podrían haber hecho lo mismo, aunque decidieron no hacerlo. Y así como un solo hombre decidió arruinar su propia familia, y todos los otros no lo hicieron, trajo desgracia sobre todo el mundo. No lo vamos a tocar porque eso es para el domingo que viene. Pero no se trata de una limpieza étnica, ni se trata de que los cananeos eran mejores que los judíos o peores. Esta destrucción no es étnica. Esto no es la conquista de un país por otro. Este es el juicio de Dios sobre los cananeos que lo rechazaron. ¿Hubo tiempo para que los cananeos se convirtieran? Sí, como Rahab. O como ya veremos otros pueblos que decidieron no combatir ni resistir. Porque no se trataba de resistir a Israel, se trataba de resistir a Dios. Porque cuando veamos que Israel ataca un pueblo mucho más débil, sin la bendición de Dios, el pueblo mucho más débil les da terrible paliza a los judíos. Así que no era por ahí, no era la fuerza étnica de Israel, era el poder espiritual de Dios. Entonces no lo podemos leer en términos solo de historia. No es que los portugueses nos invadieron porque los porteños nos traicionaron, como sucedió en aquella época. No, no es eso. Acá es que Dios está ejecutando un juicio sobre Canaán. Sin embargo, en el juicio hay misericordia. Una entera familia, despreciada en su propio pueblo, pasó al campamento israelita.
pasó a formar parte del campamento israelita. Y es una antecedente del Señor Jesucristo. Una antepasada del Señor Jesucristo estaba acá. Era cananea. Era cananea. Esto es el ruido de este chimbolo. Ah, no, ¿qué tal? Yo pensé que era esto, no pasa nada. Sin embargo, esta misericordia pudo haber sido extendida a otros. Y eso es lo que nosotros vemos. A veces nosotros vemos la calamidad en alguna familia. A veces vemos una calamidad en una persona. Y decimos, ¡pah! Le pasan todas. Nunca nadie sufre sin que la misericordia de Dios esté disponible. Nunca nadie. Ni nosotros ni nadie. Pero a veces hay un activo rechazo a la misericordia de Dios. Y un férreo apresamiento o a incorporación de valores anti Dios. No podemos triunfar con eso. No podemos confiar. No podía triunfar el equipo o el ejército de Canaán aferrado a un Dios espantapájaro, a una luna. Porque la luna es un satélite de un planeta. Ni siquiera es un planeta, es un satélite. No puede ayudar a nadie. Es un pedazo de cosa que anda flotando ahí. No tiene fuerza para hacer bien ni para hacer mal. El mal está en rechazar a Dios. Ahora bien, Israel no debe tomar nada de lo que pertenece a la riqueza. Toda esa riqueza va para el tesoro divino. Y uno puede preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ir a engrosar la riqueza de los sacerdotes? En realidad no, porque los sacerdotes tampoco podían tocarla, iba directo al tesoro, porque era anatema, era maldición. Eso es como Dios comunica a la gente y nos comunica a nosotros, que aún la fuerza y la riqueza de esos dioses paganos pasan a ser de Él. Él se apropia porque Él es el único soberano. Dios es el conquistador de este lugar y Él está aplastando la resistencia. No sin que hayan pasado años y probablemente siglos de paciencia con los de Canaán. Con los de Canaán. Ahora bien, estos tesoros pasan. El Señor muestra su superioridad. Pero si Israel desobedecía, también caería en juicio, ya lo veremos. Y si los paganos creían, habría gracia, y ya lo vimos. Versículo 22 al 27. Mas Josué dijo a 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera, y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Recordaba que cuando Lautaro le tocó predicar, insistía y se sorprendía, muy bien notado, en que nunca deja de decir que Rahab era ramera, pero no la está humillando, está mostrando de dónde la sacó. Esta es una antepasada de Jesucristo, eso es mucho decir. Aún esa ramera tenía misericordia. ¿No podía recibir misericordia el rey de Canaán? Sí. ¿Y sus notables? Sí. ¿Y sus comerciantes? Sí. ¿Y sus maestros? Sí, no la quisieron. Pero cuando vos no querés a Dios, lo que te queda es una horrenda expectación de juicio. Dios es justo y tiene las manos limpias en este juicio. Porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero escuchen, antes dice que la paga del pecado es muerte. Y esto es lo que está sucediendo. Sin embargo, Rahab no. La ramera no. Los espías entraron y sacaron a Rahab. A Rahab, sí, y a su padre, y a su madre, y a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela. Y los pusieron fuera del campamento de Israel. La fe de una mujer bendijo a toda su familia. No se dice que su padre, su madre y toda su parentela creyeran en Dios. Pero todos salieron por la fe de una mujer. Tal vez creyeron después, no lo sé, muy probablemente. Fueron sacados y puestos en un lugar seguro fuera del campamento israelita. ¿Por qué? Porque eran ceremonialmente impuros, porque eran paganos. Pero se iban a purificar y se incorporaron de tal manera que llegaron a ser parte de la familia de Jesús. No hay que olvidarlo, dónde terminó esta mujer. Pero qué bueno es recordar de dónde estaba 10 minutos antes de que Israel cruzara el Jordán. Estaba vendiéndose como un pedazo de carne, vendiéndose como una cosa.
algo utilizable y desechable. Y sin embargo ahora, cuando estemos en gloria, la veremos brillar como alguien que perteneció a la familia terrena del Señor Jesucristo. Y esa es la gloria de Dios. Qué bueno que es mirar de dónde nos sacó Dios y a dónde nos va a llevar. Por su amor, por su gracia. Y seguramente a la mayoría de nosotros no nos sacó de un lugar tan bajo y tan poco privilegiado como Rahab tenía. Sin embargo, la exaltó hasta lo sumo. Qué tremendo, ¿no? Acá está la gracia de Dios activa. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, hasta que se escribió el libro, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué que había enviado a reconocer Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente las puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, no lo vamos a leer, vemos que un hombre se atrevió a desafiar otra vez a Dios y reconstruyó Jericó como está reconstruida, y reconstruyó echando los cimientos sobre la vida de su hijo primogénito y colocando las puertas sobre la vida de su hijo menor. Hasta ese nivel de insensatez llegan los que se oponen a Dios. Rahab fue salvada y establecida. La maldición sobre la reconstrucción muestra que Dios toma muy en serio un desafío directo hacia él. El que reedificó pagaría, y pagó. Ahora bien, si pensamos en el significado de estos hechos históricos para nosotros, y cómo estos esclavos sin experiencia militar lograron derrotar a esta nación bien cerrada y militarmente capaz, podemos recordar Zacarías capítulo 4, versículo 6. No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Y eso está claramente relatado en la conquista de Canaán, pero sobre todo en este primer movimiento militar, donde gente inexperiente y criada en el desierto va directo hacia las murallas de una nación que era poderosa y estaba militarmente bien atrincherada. Es el espíritu el que nos hace ganar nuestras batallas, que en dependencia de él se encuentra nuestro éxito. Estás buscando a Dios, necesitas de él, él tiene todo el poder para darte victoria, pero necesita que confíes en él y que te entregues a él. Es impresionante el paralelismo lingüístico entre Josué y Jesús. Son casi prácticamente el mismo nombre. El primero es la figura del segundo Josué. El Josué que estuvo con Josué terreno, espada en mano, diciéndole: ve y derrota la tierra. Josué, el terreno, entregó una nación, un estado, a un pueblo para que éste pudiera vivir algunos años de paz y de cierta prosperidad espiritual bajo David y bajo Salomón. El segundo nos entregará un reino eterno de gloria que él conquistó por nosotros. No hay mayor soledad, no hay mayor contrariedad de ninguno de nosotros en este lugar que la que sufrió el Señor Jesucristo. Él es apto para conocer las soledades. Él es apto para defender al necesitado. Él y solo Él. Si estás buscando ayuda, es con Él, no entre los hombres. Si buscas a los hombres, no estás buscando a Dios y vas a ser defraudado. Ese es el asunto. Esa es la gran lección. Eso es lo que va a pasar. Entonces, nosotros tenemos que poner los ojos en Josué, en el terreno y en el eterno, y avanzar seguros de que Él nos dará la victoria. De repente no la victoria que nosotros entendemos, o la que nosotros estamos esperando, pero sí la victoria que Él entiende mejor para nosotros, la más duradera. Porque de ninguna manera, desde un punto de vista, si eso hubiera ocurrido ahora y hubiera todos los análisis que hay sobre la guerra de Irak y todo lo demás, o de Irán, vemos todos los analistas, los canales que comentan las armas, todas las posibilidades. Si hubiera algún tipo de ese comentarista en esa época, dirían: che, los judíos no tienen chance.
Si van a pensar que van a derrotar a Jericó dando vueltas tocando una trompeta, están todos locos. Están locos, mirá las armas que tienen esto y mirá lo que tienen esto. Además encima tienen 2 muros de 15 metros de ancho, separados por fosas, y tienen armas. Están locos, no van a entrar nunca, pero sí entraron. Y no quedó nadie. La caída de Jericó es el comienzo del modelo de conquista que Jesús inició conquistando al mundo y a su cultura. Él, el Señor Jesucristo, es nuestro Josué. Y nosotros somos eso, los israelitas, que cuando oímos la trompeta y cuando nuestro Josué dice griten, gritamos y avanzamos directo. No importa cuál sea la muralla. No importa cuál parezca ser aquella cosa que no podemos vencer. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuál es la barrera? ¿Cuál es el Jericó que se va a cerrar? No hay Jericó cerrado cuando Dios dice avanza. Cuando Dios dice tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. No hay Jericó cuando el arca está en medio de nosotros, querido. Y el arca está en medio de nosotros. Y ya no es una caja de madera recubierta de oro. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en nosotros. ¿Podemos conquistar nuestra lucha? Sí. ¿Podemos derrotar nuestros enemigos? Sí. ¿Podemos sobreponernos a nuestras circunstancias? Sí. Porque Él ya venció por nosotros. Y porque lo que nos falta en justicia, Él ya lo puso allí sobre el madero. El Señor bendiga su palabra.